Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura Estadística correspondiente al tema 4 de Estadística Inferencial. En el día de hoy vamos a ver la teoría relacionada con la distribución de probabilidades discreta binomial, la teoría y ejercicios resueltos sobre esta distribución de probabilidades. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan la pueden hacer en el foro o a través del 0424-5161-730. Sin más preámbulo, para ir avanzando, vamos a comenzar la videoconferencia. Ok, distribución de probabilidades binomiales. Esta es una distribución de probabilidades discretas, ¿verdad? Este es uno de los métodos que se encuentran en las distribuciones de probabilidades discretas que vamos a utilizar para determinar el cálculo de los valores asociados a la distribución. ¿Qué es una distribución de probabilidad binomial? Las distribuciones de probabilidad binomial son aquellas que nos permiten enfrentar circunstancias en las que los resultados pertenecen a dos categorías relevantes. ¿Cuáles son esas categorías? Aceptable y defectuoso. Son dos posibilidades, sí o no. Esas son las distribuciones de probabilidad binomial. Resultados que pertenecen a dos categorías relevantes. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no debe afectar las probabilidades de los demás ensayos. Todos los resultados de cada ensayo deben estar clasificados en dos categorías, generalmente llamadas éxitos y fracasos. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. ¿Ok? Esas son las condiciones o requisitos que deben cumplirse para una distribución binomial. ¿Cuál es la notación? Éxito y fracaso denotan las dos categorías posibles de todos los resultados. P y Q denotan las probabilidades de éxito y fracaso, respectivamente, de manera que la probabilidad de un éxito va a ser igual a P y la probabilidad de un fracaso va a ser igual a 1 menos P, que es igual a Q. N es el número fijo de ensayos. X es el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero entre 0 y N inclusive. Número entero. P es la probabilidad de éxito en uno de N ensayos. Q es la probabilidad de fracaso en uno de N ensayos. Y probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente X éxitos en los N ensayos. Quiere decir que P de X va a ser la probabilidad de tener X éxitos. ¿Cuántos éxitos? ¿Cuál es su probabilidad en tantos ensayos?
¿Cuál es la regla práctica? El tamaño muestral, si el tamaño muestral es grande con respecto al tamaño poblacional, en particular, si n entre n es mayor o igual que 0.05, entonces el experimento resultante no es binomial. ¿Ok? Si yo divido n entre la población, ¿verdad? Y eso es mayor o igual que 0.05, entonces el experimento resultante no es una distribución de probabilidad binomial. Veamos un ejemplo. Supongamos que hay alrededor de 1 millón de adultos en un condado y una proporción desconocida P está en favor de limitar el periodo de función de política. Se escogerá una muestra de 1.000 adultos en forma tal que cada uno del millón de adultos tenga igual probabilidad de ser seleccionado. Y a cada uno se le pregunta si él o ella está en favor de limitar el periodo. Tenemos una muestra de 1.000 adultos en una población de 1 millón de adultos, ¿verdad? Donde una proporción P, que es desconocida, está a favor de limitar el periodo de función de los políticos. El objetivo final de esta encuesta es estimar la proporción desconocida P, ¿correcto? ¿Cuál es ese número que está a favor de limitar el periodo de función de los políticos? ¿Verdad? La pregunta es, ¿este experimento es binomial? Veamos cómo se maneja la respuesta. Solución. Primero, un intento es la selección de un solo adulto de entre el millón de adultos del condado. Esta muestra consta de n igual a 1.000 intentos idénticos. Dos, como cada adulto estará a favor o no, estará de limitar el periodo, hay dos resultados, éxitos y fracasos del experimento binomial. La probabilidad de éxito P es la probabilidad de que un adulto esté a favor del límite del periodo. Esta probabilidad sigue igual para cada uno de los adultos de la muestra, por supuesto. Para todos los fines prácticos, la respuesta es sí. Por ejemplo, si 500.000 adultos de la población están a favor de limitar el periodo, entonces la probabilidad de un éxito cuando se escoja el primer adulto es de 500.000 entre 1 millón. Dentro de esos 500.000, uno saldrá, pero la probabilidad es el número de eventos entre el total. 500.000, como dice ahí, están a favor dentro de los 1 millón. Esa probabilidad es igual a 1 medio. 0.5, la mitad. Cuando se escoja el segundo ligeramente, dependiendo de la primera selección, si la selección fue sí, entonces nos quedan 499.999 éxitos o los 500.000 éxitos, si es por el contrario, ¿verdad? Entre los 999.999 adultos. En cualquiera de estos casos, P es todavía más o menos igual a 1 medio. 4. La independencia de los intentos está garantizada debido al grupo grande de adultos del que se toma la muestra. La probabilidad de que un adulto esté a favor de limitar el periodo no cambia, dependiendo de la respuesta de las personas previamente escogidas. La variable aleatoria X es el número de adultos de la muestra que estén a favor de limitar el periodo. Debido a que el estudio satisface las 5 características razonablemente bien, para todos los fines prácticos se puede ver como un experimento binomial. Entonces, en este experimento cumplió con los requisitos de ser una distribución o un experimento binomial. Recordemos entonces cuáles eran las condiciones. El procedimiento tiene un número fijo de ensayo. Veamos. Tiene un número fijo de ensayo. Un intento es la selección de un solo adulto de entre 1 millón de adultos del condado. Esta muestra va a ser 1.000 intentos idénticos. ¿Ok? Los ensayos deben ser independientes. Por supuesto que son independientes los ensayos.
Cada adulto estará a favor o no estará a favor de limitar el periodo. Hay solamente dos resultados, éxito y fracaso. Son independientes. Uno no tiene que estar condicionado al otro. Todos los resultados de cada ensayo deben estar clasificados en dos categorías, éxito o fracaso. La probabilidad de éxito es la probabilidad de que un adulto esté a favor del límite del periodo. Eso es 500.000 entre 1.000.000. Si el primero sale positivo o negativo, no condiciona el segundo que se saque al azar. ¿Correcto? P todavía sigue siendo un medio. Más o menos igual a un medio por el tamaño de la muestra. Existe una independencia garantizada, ¿correcto? Y la variable aleatoria X es el número de adultos de la muestra que estén a favor de limitar el periodo. O sea, este ejercicio cumple como un experimento binomial. Veamos el otro ejemplo. Un paciente llena una receta para un régimen de 10 días de 2 píldoras diarias. Sin que lo sepan el farmacéutico ni el paciente, las 20 pastillas están formadas por 18 píldoras de medicamento prescrito y 2 píldoras que son el equivalente genérico del medicamento prescrito. El paciente selecciona 2 píldoras al azar para la dosis del primer día. Si verificamos la selección y registramos el número de píldoras que son genéricas, ¿es este un experimento binomial? Veamos entonces. Un intento es la selección de una píldora de entre las 20 de la receta. Este experimento consta de n igual a 2 intentos. 2 píldoras diarias. Son 2 intentos al día. Cada intento resulta en uno de 2 resultados. O bien la píldora es genérica, llamándolo éxito, o no lo es, llamándolo fracaso. ¿Correcto? Como las píldoras de una botella de receta se pueden considerar mezcladas al azar, la probabilidad incondicional de sacar una píldora genérica en un intento sería 2 sobre 20. ¿Correcto? Porque solamente son 2 píldoras. ¿Ok? La condición de independencia entre intentos no está satisfecha, porque la probabilidad de sacar una píldora genérica en el segundo intento depende del primer intento. Por ejemplo, si la primera píldora sacada es genérica, entonces queda una sola posibilidad antes 19. Entonces, la probabilidad de sacar una genérica en un intento 2, dado que se sacó una genérica en el intento 1, es 1 sobre 19. Porque solamente te queda una sola píldora genérica y solamente te quedan 19 píldoras. ¿Ok? Si la primera selección no resulta en una píldora genérica, entonces hay todavía 2. Y la probabilidad de un éxito, una píldora genérica cambia a probabilidad de genérica en el intento 2, dado que la primera fue no genérica en el intento 1, eso es 2 sobre 19, porque todavía quedan 2 píldoras genéricas. Por tanto, los intentos son dependientes, no hay independencia, y el muestreo no representa un experimento binomial, porque una depende de las otras, porque solamente hay 2 píldoras genéricas en el total de la muestra, de 20. Y ese experimento no garantiza que en el primer intento salga una genérica, porque puede ocurrir que en el primer intento no salga genérica. Por lo tanto, está condicionando ya la respuesta del segundo intento. Otro ejemplo, el caso de los jueces. En el caso de Castañeda, contrapartida, se señaló que aunque el 80% de la población de un condado en Texas, México, en Texas es México estadounidense, solo el 39% de quienes fueron llamados para integrar el jurado pertenecían a este grupo. Supongamos que necesitamos seleccionar los 12 jueces de una población integrada en 80% por México estadounidense y que deseamos calcular la probabilidad de que de las 12 jueces elegidos al azar, 7 sean exactamente México estadounidense. Primera pregunta. ¿Este proceso dará por resultado una distribución binomial? Segunda pregunta.
Si este proceso da por resultado una distribución binomial, identifica entonces los valores de n, x, p y q. A. Este procedimiento sí satisface los requisitos de una distribución binomial. Veamos por qué. El número de ensayos es fijo, 12. Los dos ensayos son independientes. Técnicamente, los dos ensayos implican una selección sin reemplazo y no son independientes, pero podemos suponer independencia porque estamos seleccionando al azar solo a 12 miembros de una población migrante. Cada uno de los dos ensayos tiene dos categorías de resultados posibles. El miembro del jurado elegido es México estadounidense o no lo es. Solamente dos resultados posibles. Por cada miembro del jurado elegido, la probabilidad de que sea México estadounidense es del 80%, porque la población es México estadounidense. Esa probabilidad de 0.8 es la misma para cada uno de los miembros del jurado. Concluyendo que es una distribución binomial o es un experimento binomial, vamos a calcular los valores de n. Con 12 jueces elegidos, tenemos que n es igual a 12. Buscamos la probabilidad de exactamente 7 México-estadounidenses. Ese es el valor de x. La probabilidad de éxito de elegir una selección de 0.8, porque la probabilidad es del 80%. Y la probabilidad de fracaso sería 1 menos 0.8. Por lo tanto, SQ es 0.2. Ya vimos cómo determinar la distribución del experimento binomial. Estar seguro de que es una distribución de probabilidad binomial. Vamos a ver ahora los métodos de solución para hallar el cálculo de una distribución de probabilidad binomial. Vamos a calcular las probabilidades. Entonces, un experimento binomial consta de n intentos idénticos, con probabilidad de éxito en cada intento. La probabilidad de K éxitos en n intentos va a ser igual a ¿quién? K es lo mismo que X. ¿Cuál es la probabilidad de que X sea un éxito? Eso va a ser igual a n factorial entre n menos X multiplicado por X factorial multiplicado por la probabilidad de éxito elevado a X por la probabilidad de no éxito elevado a la n menos X. Donde n es el número de ensayos, X es el número de éxitos en n ensayos, P es la probabilidad de éxito en cualquier ensayo y Q es la probabilidad de fracaso en cualquier ensayo, que es igual a 1 menos P. Esa es la ecuación para calcular la probabilidad binomial utilizando esta ecuación. ¿Ok? Veamos el ejercicio. Selección del miembro del jurado. Utilice la fórmula para calcular la probabilidad de selección de 7 mexicano-estadounidenses en la muestra de 12. ¿Ok? ¿Cuál es la probabilidad entonces de 7? Sería n factorial, son 12 factorial, entre 12 menos 7 factorial multiplicado por 7 factorial. Veamos la ecuación. N es 12, 12 menos 7 por 7 factorial. Vemos que la probabilidad de éxito es 0.8 y la de no éxito es 0.2. 0.2 a la 12 menos 7. Resolviendo, eso me da que la probabilidad de que 7 de las personas elegidas para el jurado de 12 sea mexicano-estadounidense es de 0.053. Esa es la probabilidad de elegir exactamente a 7 México-estadounidenses de un total de 12 miembros del jurado seleccionados al azar, redondeado a los 3 dígitos significativos, 0.053. Esa es la probabilidad. Así calculamos la probabilidad en este ejercicio de tener en ese jurado 7 personas que sean mexicano-estadounidenses. Ahora nos piden que calcule la probabilidad de que x sea igual a 2 para una variable aleatoria binomial
con n igual a 10 y p igual a 0.1. Px igual a 2 es la probabilidad de observar dos éxitos y 8 fracasos. ¿Por qué 8 fracasos? Porque la muestra es de 10. 10 menos 2 es 8. En una secuencia de 10 intentos se podrán observar dos éxitos primeros seguidos de 8 fracasos consecutivos. Como P es la probabilidad de éxito y Q es la probabilidad de fracaso, esta secuencia particular resulta que X es igual a 2X. Entonces, ¿cómo aplico la ecuación? La probabilidad de que X sea igual a 2 será igual a 10, el número, entre 10 menos 2, ¿correcto? Por 2 factorial, multiplicado por 0.1 elevado al cuadrado, multiplicado por 1 menos 10, o sea, 0.9 elevado a la 8, que sería 10 menos 2. Eso da 0.1937. Esa es la probabilidad de que P sea igual a 2 para esa variable binomial, ¿verdad? Representado por 10 valores, aplicando solamente la ecuación. Otro ejemplo, en un tiempo largo se ha observado que un jugador profesional de baloncesto puede hacer un tiro libre en un intento determinado por una probabilidad igual a 0.8. Suponga que él lanza 4 tiros libres. ¿Cuál es la probabilidad de que enceste exactamente 2 tiros libres? ¿Y cuál es la probabilidad de que enceste al menos un tiro libre? Igual y menor, igual. Un intento es un solo tiro libre y se puede definir un éxito como una canasta y un fracaso como una falla, de modo que n igual a 4, p es 8. Si se supone que la probabilidad del jugador de encestar el tiro libre no cambia de un tiro a otro, entonces el número x de veces que encesta el tiro libre es una variable aleatoria binomial. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 va a ser igual a n, que es 4, ¿correcto? Porque son 4 tiros libres. N son 4 tiros libres. ¿Ok? 4 factorial entre 2 factorial por 2 factorial. ¿Ok? Como lo dice la fórmula, multiplicado por la probabilidad de éxito, que es 0.8 elevado a la 2, y la probabilidad de no éxito, que es 0.2 elevado a la 2. Eso nos da 0.1536. Entonces, la probabilidad es de que es de 0.1536 de que enceste exactamente 2 tiros libres. Que enceste al menos uno. Eso es la probabilidad de x sea mayor o igual a 1, igual a la probabilidad de 1, más la probabilidad de 2, más la probabilidad de 3, más la probabilidad de 4. Lo que es lo mismo, 1 menos que no enceste. Aplicando la ecuación, esa probabilidad de que no enceste será de 0.0016, lo que es igual a 1 menos 0.016, sería 0.9984. Eso lo pudiéramos tratar también como calcular para cada uno de los valores: 1, probabilidad de que sea 1, 2, probabilidad de que sea 3 o probabilidad de que sea igual a 4. Eso nos va a dar el mismo resultado, pero es más fácil hacerlo con el complemento. Vamos a ver el método de solución número 2. Utilizamos la ecuación. ¿En qué se basa el método número 2? Se basa en la utilización de las tablas de probabilidad binomial que se encuentran en todos los libros de estadística. Eso se conoce como tabla de distribuciones de probabilidades binomiales. En algunos casos, podemos calcular fácilmente las probabilidades binomiales con solo ir a las tablas de probabilidad binomial acumulativa o las tablas de probabilidades binomiales. Existen dos tablas, acumulativas y tablas de probabilidad binomial. ¿Cómo hacemos eso? Primero,
localice n y el valor de x. Vamos a mostrar las tablas. Aquí tenemos una tabla de probabilidad binomial. ¿Ok? Como ven, tenemos una columna donde se representa x y tenemos una fila horizontal donde se representan las probabilidades. La intersección de n con x y la probabilidad nos va a dar el valor de la probabilidad que debemos obtener. Esta es la tabla de probabilidades binomiales. Y esta es la tabla de probabilidades binomiales acumulativas. ¿Ok? Primero localizamos n y el valor de x deseado. En este paso se debe aislar un renglón de números. N y el valor de x para el renglón de números que vamos a utilizar. ¿Ok? Ahora alinee ese renglón con la probabilidad correspondiente de p, usando la columna que cruza. El número aislado representa la probabilidad deseada. ¿Correcto? 2 con el valor de x y la probabilidad de p. Si fuera 0.60, sería acá de 2 con la probabilidad de x para 2 intentos sería 0.420. Así realizamos el cálculo. Vamos a ver un ejemplo. Use la parte de la tabla para n igual a 12 y una probabilidad de 0.8 que está al margen para calcular lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de exactamente 7 éxitos? ¿Y cuál es la probabilidad de 7 o menos éxitos? En la tabla 1 que aparece al margen se observa cuando n es igual a 12 y p igual a 0.8. N igual a 12 y p igual a 0.8. ¿Ok? Es lo primero que seleccionamos. Y la probabilidad de x está dada por p para 7 igual a 0.053. ¿Correcto? 12 con 7, 0.053. Como lo dice aquí, la probabilidad de que P sea igual a 7 es 0.053. 12 con 0.8 para una probabilidad de X igual a 7. Que la probabilidad sea 7. Ese valor es 0.053. ¿Correcto? Esa es la primera respuesta. La segunda dice 7 o menos éxito. Significa que el número de éxitos puede ser 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o 0. Entonces, la probabilidad de 7 o menos será la probabilidad de 7, de 6, de 5, 4. Eso equivale a decir, calcular la probabilidad de 7, la probabilidad de 6, la probabilidad de 5, la probabilidad de 4 y sumarlos cada uno. Entonces nos vamos a la tabla y calculamos las probabilidades. Para 7, 0.53. Para 6, 0.016. Para 5, 0.03. Para 4, 0.01. Y para las demás, 0. Quiere decir que tengo que sumar las probabilidades. Acumular 0.73. Usando la tabla de probabilidades binomiales. ¿Cómo lo haría o cómo obtendría ese valor? Para una tabla de probabilidades binomiales acumulativas, eso tengo el valor acá de 0.073 para P de al menos 7 o menos de 7. Es el resultado que nos dio aquí, 0.073. Las binomiales acumulativas nos dan el valor para 7 o menos éxito o las binomiales calculando y sumando cada una de las probabilidades. Vamos al otro ejercicio. Use la tabla binomial acumulativa para n igual a 5 y p
0.6 para hallar la probabilidad de estos eventos, que sean exactamente 3 éxitos y que sean 3 o más éxitos. Si K es igual a 3 en la misma tabla, correcto, calculamos los valores, los leemos. 0.010, 0.077, 0.230 más 0.346. ¿Verdad? Eso nos da la respuesta. Como decíamos, solo P igual a 3, debemos restar la probabilidad no deseada, que sería 0, 1 y 2. 0.010 más 0.037 más 0.230. ¿Correcto? El primer valor sería 0.663 y el segundo valor sería menos 0.317. X menor o igual que 3 y X menor o igual que 2. Aquí lo tenemos. 0.663 con la tabla acumulativa. Y 0.317 que nos da 0.346. ¿Cómo vamos a calcular ahora la media, la varianza y la desviación estándar? Vamos a aplicar ecuaciones, las mismas ecuaciones para una distribución de probabilidad discreta porque las binomiales son distribuciones de probabilidad discreta. Y para solamente distribuciones binomiales, la fórmula que tenemos ahí, cómo calcular la media, la varianza y el valor esperado, al igual que el valor máximo común y el valor mínimo común, que siguen siendo las mismas ecuaciones. Esto cumple con lo que vimos antes con las distribuciones de variables de probabilidad de variables discretas. Ahí tenemos un ejemplo de donde tenemos solamente que aplicar las ecuaciones y redondear. El mismo ejemplo de la selección de miembros del jurado. Para el mismo ejemplo, para un grupo de 870 miembros, 870 personas elegidas. Ahí tenemos entonces que la media cambia y la desviación estándar cambia también. Se hacen diferentes. Cómo calcular su valor máximo común y su valor mínimo común. Y con esta lámina terminamos lo relacionado con las distribuciones de probabilidad binomial y específica. El día de mañana veremos lo relacionado con la distribución normal y los ejercicios relacionados con la distribución normal. Les recuerdo que cualquier duda que tengan me la pueden manifestar en el foro o al WhatsApp del 0424-5161-703. Ya en el lapso de estos días colocaré la actividad número 2 correspondiente a este coro. Entonces, queda la distribución normal y quedan las otras distribuciones, que son distribuciones de probabilidad continua. Antes de entrar a normal, vamos a ver la parte de cómo calcular distribuciones de probabilidad continua. Luego la normal y las otras distribuciones que están dentro del programa. Sin más nada que decir, me despido
por el día de hoy.